Buenas noches, bienvenidos todos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de concluir una semana lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. Esta semana pues hay varias noticias económicas que despiertan preocupaciones. Primero está la nueva elevación en el costo del dinero. El Banco Central elevó de nuevo su tasa de política monetaria interbancaria, pero esa tasa de política monetaria interbancaria termina pues afectando los préstamos nuevos que solicitan las personas. Y estamos hablando de 5,50 a 6,50, es decir, 100 puntos de alza. ¿Para qué? Para contener el dinero, para evitar que el dinero esté demandando productos y esté causando inflación. Esa es una de las formas de contener la inflación, pero desde luego también contrae la economía y hace más difícil ganarse el peso para la gente que no tienen empleo fijo y que viven de chiripas. Otra información fue la de el descenso en las exportaciones de oro, de cerca de un 15%, y esa es uno de los renglones que garantiza uno de los principales ingresos de divisas del país. Por suerte que hemos tenido otras dos informaciones que contrapesan un poco estas noticias. Una, la de la apertura del parque de Zona Franca de Salcedo, que es un parque que estuvo cerrado durante 14 años. Como ahora la mayoría de los parques de Zona Franca están llenos y hay empresas buscando dónde instalarse y no consiguen esos lugares donde instalarse porque no están disponibles, se rehabilitó entonces el parque de Zona Franca de Salcedo, y eso es muy importante por los empleos directos que genera. Además, entonces, hubo una información muy positiva con relación al turismo y su comportamiento en el mes de mayo. Aquí llegaron, conforme a lo que informó el Ministerio de Turismo, llegaron en el mes de mayo unos 561.323 personas no residentes, 11% por encima de mayo de 2018, 6% por encima de mayo de 2019 y 44% por encima de mayo del año 2021. Esto pues hace que este mes de mayo, que recién ha finalizado, haya sido uno de los más exitosos, de los más activos en la llegada de turistas de toda la historia del turismo. Entonces, eso alienta un poco, son de las ventajas de la diversificación de la economía dominicana, es decir, que no es una economía que esté atada a una sola actividad, sino que hay muchas actividades y cuando una cae, pues otra se levanta y mantenemos un cierto equilibrio. Señores, el presidente Abinader pues sigue encima del tema de
la delincuencia, del tema de la inseguridad ciudadana. La semana pasada él nos había hablado en Pedernales de que estaba muy atento a esta situación y que próximamente iba a anunciar algunas medidas. Esta semana pues se anunció un programa de patrullaje mixto entre soldados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en operativos que se llevarán a cabo en distintas partes del país. Vamos a escuchar lo que planteó el presidente Abinader al presentar esta semana este programa de patrullaje para contener la delincuencia. Adelante. Este gobierno está trabajando y seguirá trabajando para que haya una verdadera paz y tranquilidad basada en el respeto a los derechos humanos, pero también en la firmeza de nuestras fuerzas del orden en llevar paz, tranquilidad y que nuestros ciudadanos se puedan sentir seguros en las calles y en sus casas. A partir de hoy, con esta operación conjunta, vamos a utilizar todos los miembros de la Policía Nacional y los que fuesen necesarios de las Fuerzas Armadas para lograr esa paz y esa tranquilidad. Quiero mandar este mensaje a cada barrio, a cada esquina de la República Dominicana. No vamos a descansar en nuestro esfuerzo en lo que se refiere a los hombres y mujeres de nuestra policía y las Fuerzas Armadas para utilizar los que fuese necesario, ni los recursos, ni vamos a escatimar recursos para lograr ese objetivo. Trabajaré cada día con el director de la Policía Nacional, al cual le instruyo que tenga y le dé seguimiento a esta operación cada minuto, cada hora y cada día, hasta lograr la tranquilidad de nuestra población y la fe en sus instituciones. Bien, señores, ahí escuchamos el mensaje con el que el presidente Luis Abinader pues presentó el inicio de un programa de patrullaje con policías y guardias en todo el país para contener la delincuencia. Nosotros vamos a una primera pausa comercial. Al regreso vamos a ver cuáles fueron los temas, los 10 temas de más impacto esta semana. Adelante. Bueno, entre los acontecimientos importantes de esta semana, el de la celebración del Día Nacional de la Empresa Privada, donde hubo pues una gran actividad con la participación de todo el sector empresarial, del liderazgo de líderes políticos, de legisladores, el presidente Luis Abinader. También hubo un encuentro previo, un desayuno, donde líderes de opinión tuvieron la oportunidad de intercambiar con los dos invitados que trajo el CONET a propósito de esta conmemoración para una conferencia especial. Los economistas venezolanos, pero
radicado desde hace tiempo en los Estados Unidos, Ricardo Hausmann, quien fuera el primer economista jefe, el primer jefe de economía del Banco Interamericano de Desarrollo, y fue también ministro de Fomento en Venezuela, como también el economista Moisés Naim. Vamos a ver pues inmediatamente un corte donde vemos parte de lo que planteó Pedro Brache, el presidente del CONE, su director, también lo que planteó el vicepresidente ejecutivo César Dargan, algo de la exposición de Hausmann y de Naim, y finalmente lo que dijo el presidente Luis Abinader. Adelante. Quiero darle la bienvenida a este encuentro. Es siempre un honor celebrar el Día del Empresariado con todos ustedes. Y es especialmente significativo hacerlo hoy tras superar este largo periodo de desafíos que nunca habíamos vivido, ni como comunidad empresarial, ni como país. Pero además, en este complicado contexto, es justo y necesario reconocer la responsabilidad y el sacrificio constructivo que a lo largo de más de 2 años ha realizado la sociedad dominicana en su conjunto. Hoy, casi 6 décadas después, reconocemos que nuestro país ha cambiado. Detrás de nuestras cifras sobresalientes de inversión, de empleo, de exportación, de crecimiento y de tributación, se encuentra el sudor, el sacrificio, la dedicación y el emprendimiento de muchos. Rendimos tributo a los hombres y mujeres que a través de empresas de todos los tamaños y de todos los sectores han sentado los cimientos de este desarrollo. En el año 90 República Dominicana representaba el 15% del ingreso per cápita de Estados Unidos, ahora representa prácticamente el 30%. Quiere decir que República Dominicana está cerrando la brecha de ingresos con respecto a Estados Unidos. Lo transitorio se está haciendo permanente. Y lo permanente, que creíamos permanente, está siendo transitorio. La democracia es una forma de gobernar que está en peligro de desaparecer. Es importante que América Latina tenga empresas grandes. Como bien saben, desde el inicio de mi mandato me propuse impulsar una gran estrategia nacional para el desarrollo de la República Dominicana que incluyera a amplios sectores de la vida nacional, desde el gobierno, pasando por los agentes sociales y, por supuesto, al sector empresarial de nuestro país. Bueno, señores, después de esta actividad que hemos presentado, un resumen de lo que ocurrió en el Día Nacional de la Celebración de la Empresa Privada, vamos entonces a ver cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana, además de los temas que ya hemos enfocado. Adelante. El gobierno adjudicó el pasado lunes la construcción de la planta termoeléctrica a gas natural de Manzanillo, que tendrá una capacidad de generación de 800 megavatios y será la mayor del país. El proyecto consta de una central dividida en 2 plantas de 400 megavatios y una terminal de gas, que serán construidos en un plazo de 3 años y medio en la bahía de Manzanillo, en Montecristi, con una inversión total de $1.700 millones, un valor que será costeado por las empresas concesionarias. El consorcio Jaina Investment Corp, constituido por esa empresa, junto a Enerla Energía de las Américas y Shell Gas and Power Development, ganó el primer bloque, que incluye una planta de 400 megavatios y la terminal de gas, y ofertó un precio de 8.48 centavos de dólar por kilovatio hora.
El ganador de la segunda planta, también de 400 megavatios, es el consorcio Manzanillo Energy, también integrado por la Costa Petroleum Dominicana, que oferta un precio de 5.82 centavos de dólar. En una ceremonia, el presidente Luis Abinader afirmó que esta central termoeléctrica se enmarca en el programa de licitaciones públicas escalonadas que permitirá la instalación de 2.000 megavatios de capacidad de generación de energía entre 2022 y 2026. Este programa, según Abinader, permitirá atender el aumento de la demanda proyectado para los próximos años y alcanzar un nivel de reserva de 15% por encima del pico de demanda máxima. Las juezas del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declaró no culpables a todos los involucrados en el caso de soborno en la compra de los Super Tucano. Los absueltos por el tribunal son el exministro de Defensa, mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio, el coronel Carlos Pichini Núñez, exdirector de Proyectos Especiales de la Fuerza Aérea Dominicana, y el empresario Daniel Aquino Hernández. Durante la lectura de la sentencia, las magistradas Arlín Ventura, Leticia Martínez y Milagros Ramírez determinaron como ilógico el pensar que una transferencia bancaria aprobada en el 2009 haya sido para cumplir lo realizado por Peña Antonio a partir del 2007. De igual forma, dijo que las imputaciones de aumento patrimonial señalado por el Ministerio Público contra el ex general a partir del 2006 se debilitan debido a que él hacía operaciones similares antes de su designación en el cargo. También las juezas dijeron que el exministro de Defensa, mayor general Peña Antonio, presenta negocios desde el año 1986 y que al confrontarlos, estos no resultan absurdos. El Ministerio Público había solicitado una condena de 10 años de prisión para los acusados de recibir 3.5 millones de pesos en sobornos de Embraer, la empresa fabricante de las aeronaves que admitió los pagos irregulares y fue condenada en 2018 al pago de $7.040.000 al Estado dominicano. El séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional conoció el pasado lunes la revisión obligatoria a Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina, a quien le fue ratificada la prisión preventiva que lo mantiene bajo las rejas junto a otros imputados en el caso de corrupción desmantelado a través de la operación Antipulpo. El juez Delvi Timoteo Peguero dispuso mantener en prisión también a Huacal Bernabé Méndez y a José Dolores Santana, tras rechazar el pedimento de la defensa técnica de variar la medida de coerción, mientras el Ministerio Público precisó que no existen nuevos presupuestos para variar la decisión de prisión preventiva a los procesados. Ninguna de las defensas presentaron presupuestos y en el caso de Juan Alexis Medina Sánchez eran para otra etapa del proceso, no para una revisión de medida de coerción, señaló el procurador adjunto Wilson Camacho, mientras el hermano del expresidente Danilo Medina, Alexis Medina, denunció otra vez que ha sido víctima de tortura durante su estadía en la cárcel y que se le han vulnerado sus derechos en el proceso. La Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia retuvo la postura jurisprudencial de que los bancos comerciales no pueden descontar del salario de los trabajadores deudas pendientes con entidades de intermediación financiera. La sentencia de la Suprema Corte de Justicia indica que solo se puede descontar el salario con un convenio establecido por las partes en la forma que resulta del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, se requiere la autorización expresa, de lo contrario sería violatorio a la Constitución y al Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo OIT. Los jueces establecieron que aunque el tarjetaviente haya autorizado realizar descuento en ocasión de la firma del contrato de la tarjeta de crédito, tratándose de una autorización concertada en términos genéricos, mal podría incluir una cuenta destinada al pago de salario. La decisión se encuentra contenida en la sentencia número 22-0717 de fecha 16 de marzo de 2022, firmada por los magistrados Pilar Jiménez Ortiz, quien preside la primera sala, Justiniano Montero Montero, Vanessa Acosta Peralta y Napoleón Ricardo Esteves Lavandier. El director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor Proconsumidor, Eddie Alcántara, aclaró que la libra de pollo en ningún momento ha llegado a venderse en el país a 100 pesos, como se ha publicado en algunos medios de comunicación, ni siquiera en la etapa más crucial de la pandemia del coronavirus en 2020 y 2021,
llegó a cotizarse a este precio, indicó. Alcántara explicó que la libra de pollo matado se vende actualmente a 74 pesos la libra en la mayoría de los supermercados del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. Asimismo, indicó que esos establecimientos también ofrecen la libra de pollo por piezas, como los paquetes de muslos enteros, a 55 y 60 pesos la libra. En tanto, un sondeo del Sistema Dominicano de Información de Precios, realizado en 45 productos de la canasta básica familiar, indica que los productos verificados en supermercados, colmados, almacenes de provisión y mercados, tanto de la zona urbana como la rural, abarca aceites, arroz, huevos, carnes, pastas alimenticias, pollo, embutidos, mariscos y pescados, cereales y derivados y enlatados, además leche en polvo y líquida, lácteos, hortalizas, raíces, tubérculos y frutas. En los mercados se analizaron 80 productos, de los cuales un 41.25% registró rebajas, un 5% mantuvo su precio y un 53% presentó alzas. Entre los productos con mayor alza de precios en los mercados se destaca la naranja Valencia, el aguacate, los guandules verdes en grano, el ñame americano, la lechosa y el tomate para ensalada. Mientras que los productos que presentaron una baja en sus precios se destacan el limón criollo, limón persa, la sandía, el ají gustoso, el repollo blanco, entre otros. Los productos que no presentaron variación en sus precios fueron 4 para un 5%, y estos son coco seco, la auyama criolla, la zanahoria y el guineo verde. República Dominicana conmemoró el pasado lunes el 61 aniversario del ajusticiamiento del tirano Rafael Leónidas Trujillo, ocurrido el 30 de mayo de 1961, declarado desde el pasado año Día de la Libertad. Con ese hecho, se le puso fin a más de 3 décadas de opresión, crímenes violentos, desapariciones, torturas y abusos a la sociedad dominicana. Con motivo del 61º aniversario del ajusticiamiento del dictador, diversas organizaciones sociales y patrióticas realizaron una serie de actos conmemorativos. La Comisión Permanente de Efemérides Patrias, junto a la Fundación Héroes del 30 de mayo, efectuó un acto patriótico en el Monumento a los Héroes del 30 de mayo. El presidente de la Comisión Permanente, Juan Pablo Uribe, expresó que se cumplen 61 años de un largo horror desbaratado en una carretera, de la decorosa valentía de un grupo de hombres quienes rompieron el miedo pétreo de una dictadura, la cual estaba apropiada de la materialidad y espiritualidad de la nación. Trujillo es considerado uno de los dictadores más implacables de América Latina, quien gobernó por más de 30 años con una violenta represión y dejó miles de muertos y desaparecidos, los cuales son calculados en unos 50.000. Bandas criminales haitianas se extienden a pueblos del norte, noroeste y noreste de Haití en ruta hacia la frontera dominicana. Esta situación preocupa a habitantes de esas zonas haitianas y pone en alerta a las autoridades dominicanas, que han tomado medidas con mayor reforzamiento militar para resguardar la parte limítrofe dominicana. En Haití hay muchas formas de secuestros y al parecer esas bandas han extendido su actuación en comunidades cercanas a la línea fronteriza dominicana. La pandilla 400 Mauoso, bajo el mando de Jermaine Joly, está en decadencia por los golpes que le ha dado la policía haitiana, pero han surgido otros grupos pequeños y con actuaciones muy peligrosas. Muchos aducen que esas peligrosas bandas armadas se dedican a saquear en las rutas a camiones, patanas, autobuses que transportan mercancías y pasajeros. Se recuerda que el presidente Luis Abinader lanzó una advertencia a las bandas armadas que operan en Haití y les recomendó que se abstengan de cruzar la frontera. Abinader afirmó que hasta ahora las pandillas haitianas no han causado problemas en la República Dominicana, pero aseguró que los servicios de inteligencia hacen un seguimiento con mucho detalle de los cabecillas de las bandas del país vecino. El senador y exguerrillero Gustavo Petro, vencedor en la primera vuelta, disputará en un balotaje la presidencia de Colombia con Rodolfo Hernández, un outsider millonario que sacó sorpresivamente a la derecha de la carrera por el poder. Petro ganó la elección con el 40,3% de los votos, 12 puntos porcentuales más que Hernández, 28,2%, con quien disputará una segunda vuelta el 19 de junio. Con esos resultados, los colombianos propinaron un castigo inédito a los partidos tradicionales y especialmente a la derecha, que por primera vez quedó relegada de la disputa por la presidencia. Petro, de 62 años, y Hernández, de 77, se medirán en un balotaje para elegir al sucesor de Iván Duque, muy impopular por el manejo económico de la pandemia y quien enfrentó masivas protestas en 2019 y 2021, encabezadas por jóvenes que fueron claramente reprimidos por la fuerza pública.
Petro, que depuso las armas en 1990 tras la desmovilización del M-19, el grupo rebelde nacionalista en el que militó por 12 años, llegó a esta elección abanderando el cambio y la ruptura. De su lado, Hernández, que no pertenece a un partido político y es difícil de ubicar en el espectro ideológico, se convirtió en la sorpresa de las elecciones. La Organización Mundial de la Salud, OMS, publicó el pasado martes, coincidiendo con el Día Mundial sin Tabaco, nuevos datos sobre los daños que el tabaco causa tanto al medio ambiente como a la salud y ha pedido que se tomen medidas para que la industria sea más responsable de la destrucción que está causando. Según los datos aportados por la OMS, la industria del tabaco cuesta al mundo cada año más de 8 millones de vidas humanas, 600 millones de árboles, 200.000 hectáreas de tierra, 22.000 millones de toneladas de agua y 84 millones de toneladas de CO2. La mayor parte del tabaco se cultiva en países de ingresos bajos y medios, donde el agua y las tierras de cultivo suelen ser desesperadamente necesarias para producir alimentos para la zona. En lugar de ello, se utilizan para cultivar las mortíferas plantas de tabaco, mientras que cada vez se eliminan más tierras de los bosques, critica el Organismo Sanitario Internacional de Naciones Unidas en su informe Tabaco envenenando nuestro planeta. Los productos del tabaco son el artículo más contaminado del planeta, ya que contienen más de 7.000 sustancias químicas tóxicas que se filtran en el medio ambiente cuando se desechan. Aproximadamente 4.5 billones de filtros de cigarrillos contaminan cada año nuestros océanos, ríos, aceras de las ciudades, parques, suelos y playas, ha comentado el director de promoción de la salud de la OMS, Rutger Krech. Al respecto, recuerdan que productos como los cigarrillos, el tabaco sin humo y los cigarrillos electrónicos también contribuyen a la acumulación de contaminación por plástico. Además, cargan contra los filtros de los cigarrillos que contienen microplásticos y constituyen la segunda forma de contaminación plástica más importante del mundo. Finalmente, la invasión rusa sobre Ucrania, que comenzó el pasado 24 de febrero, ha provocado ya en este país un total de 4.074 muertos entre la población civil y otros 4.826 heridos, según datos difundidos por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Según estos datos actualizados al 30 de mayo, entre los fallecidos se encuentran 1.540 hombres, 1.014 mujeres, 93 niñas y 100 niños, así como 69 menores y 1.258 adultos cuyo sexo aún se desconoce. El este ucraniano continúa siendo el epicentro de la invasión de Moscú en estos días. Tras la captura de Limán, las tropas buscan continuar su avance sobre Severodonetsk. Desde el Kremlin creen que están ganando terreno paulatinamente en el Donbass. En tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se desplazó a Kharkiv, abandonando Kiev por primera vez en 3 meses. Después, la segunda ciudad más grande volvió a registrar ataques con misiles de Rusia. Esta ciudad, así como la cercana Lysychansk, se han convertido en el objetivo principal del Kremlin en los últimos días. Si logran tomarlas, Moscú podría reclamar una eventual victoria total en la provincia separatista de Lugansk, pero las fuerzas ucranianas continúan resistiendo allí a los ataques de las tropas extranjeras. El Kremlin no claudica en sus intenciones por adherirse a más territorios ucranianos, por lo que Kiev pide mayor respaldo de Occidente, más allá del embargo parcial del petróleo ruso acordado por la Unión Europea. Entre tanto, una corte de Ucrania condenó a 2 soldados rusos más por delitos relacionados con crímenes de guerra. Bien, señores, vamos a una pausa, retornamos en breve. Bueno, señores, el próximo 15 de junio se va a celebrar la segunda vuelta en las elecciones en Colombia. La primera vuelta la ganó Gustavo Petro, pero quedó con un 40%. Entonces, él va a competir con el señor Rodolfo Hernández, que quedó en
En segundo lugar, Rodolfo Hernández. Sin embargo, hacia la segunda vuelta, ya las encuestas están empezando a proyectar el triunfo de Rodolfo Hernández. Ante el populismo que representa Petro, un populismo de izquierda que para muchos representa retroceder a Colombia a un sitial similar al que se encuentra Venezuela, porque aunque Petro promete bienestar, las fórmulas que explica para crear ese bienestar parecen absurdas. Colombia vive en más de un 50% de su Producto Interno Bruto, de sus ingresos, de la explotación petrolera y de la explotación de carbón. El señor Petro dice que va a acabar con eso, que le va a poner fin a eso. Entonces, si le pone fin a eso, ¿de dónde Colombia va a alcanzar esos ingresos? Cuando todavía no hay esos elementos de sustitución de una era poscarbónica, por ejemplo, en la que ya los combustibles fósiles pasen a un plano marginal. Y bueno, va a crear una sociedad con menos extractiva, más justa, pero con una serie de fórmulas que lo que conducen es a una reproducción de la miseria, a un fracaso absoluto. Entonces, ante la amenaza de Petro, populismo de derecha, la gente se ha refugiado, los que se oponen a Petro, en un populismo de derecha, que no representa tampoco una posibilidad de un gobierno preparado para enfrentar los tiempos actuales. Pero parece que se ha creado el convencimiento de que cualquiera es mejor que Petro, que para Petro que ocurra cualquier otra cosa que no sea Petro. Qué lástima cuando un país tiene que escoger entre lo peor y lo menos peor. Eso es una lástima, porque la escogencia debería ser entre lo bueno y entre lo mejor. Suerte a Colombia. Yo, aunque no creo que el señor Rodolfo Hernández pueda resultar un gran presidente, también entiendo que si la opción es entre él y entre Petro, pues indiscutiblemente que cualquier cosa, como están pensando ahora la mayoría de los colombianos, sería algo mejor que el señor Petro. Señores, vamos a una pausa. Al regreso vamos a presentar las 3 preguntas de esta semana. Adelante. La Suprema Corte de Justicia evacuó una sentencia mediante la cual se advierte que no pueden hacerse descuento los bancos de las cuentas de los trabajadores donde se deposita el salario de los trabajadores. Si un trabajador tiene una deuda con un banco, el banco no se puede cobrar del sueldo del trabajador.
del punto de vista de los derechos humanos, es plausible esta decisión de la Suprema Corte de Justicia. Porque una persona, aunque esté en apuros económicos, aunque le deba a una institución bancaria, pues esa persona tiene que comer, tiene que transportarse. Entonces, los regresos elementales de su salario no quedarían comprometidos. Por esa parte, bueno, pero no hay cosas que sean tan buenas que no tengan un aspecto negativo, y esto es así. El salario es el único ingreso visualizable que tienen muchas personas para hacerse sujeto de crédito o sujeta de crédito. Luego, si los bancos saben que al intentar disponer del salario de esa persona como un mecanismo para garantizar el pago de una deuda, van a tener dificultades, entonces desde luego que el trabajador merma su condición como sujeto de crédito. Es decir, su solvencia merma bastante y a muchas personas se le va a dificultar más el acceso a préstamos bancarios, por lo que tendrían que valerse del mercado informal, ese mercado del módico 20% que tan duro da. El doctor Jesús Pérez Marmolejo, nosotros lo consultamos y le formulamos las 3 preguntas sobre esta decisión de la Suprema Corte de Justicia. Él, como ustedes saben, es especializado en derecho al consumidor. Vamos a ver la respuesta que ofreció Jesús Pérez Marmolejo a nuestro equipo. Adelante. ¿Qué implicaciones tiene la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que impide que los bancos u otras entidades de intermediación financiera puedan descontarse de las cuentas de nóminas de los trabajadores? Sí, fíjese, pues esta sentencia reciente de marzo del año 2022 establece un criterio que debe luego ser aclarado. ¿Por qué? Porque esta sentencia, a raíz de una solicitud, una demanda en devolución de valores y daños y perjuicios de una trabajadora, en este caso, donde un banco pues hizo un débito a la cuenta de esa trabajadora. Entonces, la Suprema Corte de Justicia entendió erróneo ese débito, ya que no hubo un consentimiento específico del trabajador para ese descuento. Es decir, esas cláusulas que establecen los contratos de tarjeta de crédito, donde dice, le da la facultad al banco hacer el retiro, el débito, por concepto de deuda de tarjeta de crédito, la Suprema Corte de Justicia en esta sentencia del año 2022 dice que esas cláusulas son muy genéricas, que esas cláusulas para ser válidas deben ser específicas y tener el consentimiento del trabajador en este caso. Pero fíjense cómo hay una contradicción con la Suprema Corte, porque por un lado menciona un convenio de la Organización Internacional de Trabajo que establece que solamente podrá haber descuentos que estén avalados por la ley o por convenio colectivo o por laudo arbitral. La ley, el Código de Trabajo dice que puede haber descuento hasta la 6ª parte del salario. Es decir, que aquí estamos en una confusión por parte de la Suprema Corte de Justicia. Por un lado dice que sí, que el banco puede debitar de la cuenta de esa trabajadora, pero debe tener el consentimiento específico de la trabajadora. Pero dice la ley que ese débito debe, no podrá exceder de la 6ª parte. Es decir, que habrá que ver caso por caso cómo se va a manejar
cómo va a ser el impacto de esta sentencia en el órgano de intermediación financiera en la República Dominicana. ¿Cómo establecer en los casos de personas con una sola cuenta que parte de lo depositado corresponde a ingresos salariales y cuál puede provenir de ingresos extras? Sí, fíjese, es una situación muy interesante. En este caso, nosotros en el ordenamiento económico, empresarial, bancario en la República Dominicana, podemos contar con diferentes tipos de cuentas bancarias. Por ejemplo, tenemos cuenta de ahorros, cuentas corrientes, cuentas de nóminas, cuentas empresariales, cuentas en dólares, en peso dominicano, en euro, etcétera. Pero ¿cuál es el tema aquí? ¿Cómo diferenciar cuando ese dinero que entra a esa cuenta es de salario o no? Recuérdense que en esta materia el banco es un tercero. Es decir, aquí la relación es empleador y trabajador. Ahora, cuando el banco es el que llega a un acuerdo, un contrato de tarjeta de crédito y establece una cláusula que se va a debitar de la cuenta, entonces esa cláusula debe ser específica, que se vaya a debitar de la cuenta de nómina y que ese dinero que entre a esa cuenta de nómina solamente pues sea de salario y que se respete la sexta parte. Entonces, el tema de diferenciar si es su ingreso salarial o no, pues ya le tocará a la Superintendencia de Bancos, estableciendo, por ejemplo, que los bancos haya una homogeneidad en cuanto a las cuentas exclusivamente de salario, porque el banco puede debitar de otras cuentas. Y dice la Suprema que lo puede hacer de la cuenta de salario, pero con el consentimiento del trabajador, que si nos vamos, esto es materia civil, si nos vamos a materia laboral, en materia laboral los derechos son irrenunciables. Es decir, ¿cómo en materia laboral se va a permitir que un banco retire todo el dinero de una cuenta que es de salario de un trabajador? Si el mismo Código de Trabajo, avalado en el Convenio Internacional de Trabajo, establece, Convenio 95, que solamente hasta una sexta parte. Es decir, que esto vamos a ver, esto tiene que ser aclarado por el Tribunal Constitucional o por las salas reunidas de la Suprema Corte de Justicia, porque esto fue una sentencia. Esto fue una sentencia. Hay que ver si esta sentencia va a ser de principio. De principio significa que va a ser ya el norte de la Suprema Corte de Justicia. La medida que tiene el efecto positivo que impide que el trabajador deje de disfrutar de sus ingresos de subsistencia pudiera influenciar en deterioro de su solvencia crediticia. Totalmente, totalmente, porque usted, perfecto, usted va a estar recibiendo su salario, aportando a su dignidad humana, a su familia, pero por otro lado, usted está en rojo en el historial crediticio. Es decir, ¿por qué? Porque sabemos, y es una práctica, que el salario es inembargable. Inmediatamente usted tiene una cuenta de nómina y alguien interpone un embargo en su cuenta, el banco mismo le dice a usted, no se puede porque es inembargable, pero eso se le aplica a terceros. Pero ¿se aplica esa disposición al mismo banco? Porque cuando hablamos de débito, es una especie de embargo indirectamente, porque y peor todavía, porque el embargo retiene el dinero en la cuenta. En este caso, un débito, pues tú lo pierdes. Entonces, aquí esto al final, quien decide o no si es salario o no, debe ser un juez, no el mismo banco, porque entonces el banco es juez y parte. El banco es juez y parte. Entonces, esta sentencia lo que ha dicho es que hay que garantizar los derechos, la dignidad humana y de protección de la familia de los trabajadores, pero entonces ya le tocará al trabajador si prefiere recibir su salario y garantizar su familia o decirle al banco, mira, yo autorizo que tú descuentes este dinero para así yo tener ya mi historial crediticio limpio.
Bien, señores, vamos a una pausa, retornamos en breve. Yo estoy de acuerdo con el proyecto que crea una nueva provincia en Santo Domingo, en el Gran Santo Domingo, que sería la provincia Matías Ramón Mella Castillo. ¿Por qué? Porque esta provincia de Santo Domingo, como está ahora, es demasiado dispersa y muy grande. Entonces, un senador, por ejemplo, de la provincia de Santo Domingo, tiene que hacer una campaña como si fuera una campaña presidencial. Y el tamaño de esta provincia, pues caben 5 o 6 provincias de las otras. Entonces, ¿cómo estaría dividido el asunto? La nueva provincia que se crearía, la provincia Ramón Matías Mella Castillo, o Matías Ramón Mella Castillo, pues comprendería los municipios Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, Pedro Brán y Los Alcarrizos. Esos formarían esa nueva provincia. Y esa provincia tendría como municipio cabecera a Santo Domingo Oeste. Y la provincia entonces de Santo Domingo sería la provincia de Santo Domingo, que pudiera ser la provincia de Santo Domingo Oeste, porque tendría a Santo Domingo Oeste, tendría a Guerra y tendría a Boca Chica. Esa sería la otra provincia. Y desde luego, el municipio que la va a encabezar es el municipio de Santo Domingo Este, que es uno de los municipios más grandes que tiene el país. Y en las elecciones entonces del 24 se escogerían las autoridades de esa provincia. Me refiero, ¿qué es lo que agrega? Lo que agrega es un senador, porque no agrega diputados. No agrega diputados porque esas provincias tienen diputados. Entonces, lo que se van a distribuir es los diputados que ahora tiene la provincia de Santo Domingo. Si acaso habrá alguno más, pero en cuanto a diputados, no creo que altere mucho las cosas, un senador, y se crearía una nueva gobernación y otras oficinas públicas que tienen que instalarse a nivel provincial. Este proyecto parece que va a pasar porque ya tiene un informe favorable, lo empuja Tonti Rutinel, que ya ha tenido bastante experiencia en este tipo de iniciativas. Señores, buenas noches a todos. Gracias.